Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la consolidación capitalista enfocada en la industrialización, expuesta por Hussein, Dante, Gonzalo y su servidora Jessica. La Gran Revolución de 1789 y 1848 fue el triunfo no de la industria como tal, sino de la industria capitalista, no de la libertad y la igualdad en general, sino de la clase alta o ciudad burguesa y liberal, no de la economía moderna, sino de las economías y estados en una región en particular del mundo. Para hablar más de este tema, adentrémonos en la industrialización. ¿Qué es industrialización? La industrialización se refiere a la producción de bienes en grandes proporciones y al progreso mediante el cual una sociedad o estado pasa de una economía agrícola a una economía industrializada. Se genera en un sector en específico y se fundamenta en el desarrollo de maquinarias, técnicas y procesos de trabajo con el fin de producir más en menos tiempo. Los primeros países en industrializarse fueron Inglaterra, Francia y Alemania. Más tarde se incorporaron otros países, entre ellos Estados Unidos, Japón, Rusia y más recientemente varios países de África, América Latina y Asia. Veamos cuáles fueron los motivos por los que sucedió esto con mi compañero Dante. Algunas de las principales causas de este acontecimiento fueron la revolución industrial, la invención de la máquina de vapor, el aumento del comercio, la competitividad que se desarrolló entre naciones como Gran Bretaña, Francia y Alemania, los descubrimientos y mejoras en la minería, la química y la metalurgia. Entre las principales características destacan las siguientes. Se mecanizan el trabajo y los procesos de manufactura a través de máquinas que reducen el esfuerzo y los tiempos. El trabajo se lleva a cabo por lo general en las fábricas, un lugar cerrado donde está la maquinaria necesaria para producir los bienes. La sociedad cambia de agraria a industrial. Los bienes ahora se obtienen de actividades industriales y no agrícolas. Migración de las personas del campo a las urbes, produciendo urbanización. Se expanden los mercados de bienes y servicios. Esto estimula el crecimiento económico del territorio en cuestión. Y por último, se modifican los hábitos y la geografía establecida. Así que, ya que vimos las causas, vemos qué repercusiones hubo, mismas que serán dadas por Hussein. Consecuencias. Los tiempos de fabricación de bienes se reducen, el costo de transporte disminuye, la cantidad de excedentes permite abrir el comercio a gran escala, crece la economía en los países industrializados, aumenta la población urbana con la llegada de obreros a las ciudades, se modifica la estructura familiar, mejora la calidad de vida para los de clase media y alta, contaminación del aire, agua y suelo, entre otros movimientos obreros. Esta última consecuencia es la que hablaremos a continuación. Los movimientos obreros. ¿Por qué surgen? El origen del movimiento social inició en Inglaterra, como respuesta a la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas, condiciones que llevaron a los trabajadores a tomar conciencia de clase. En este contexto, trabajadores provenientes de diversos rubros se organizaron en hermandades y comenzaron a ayudarse mutuamente. Algunas de las razones que llevaron a la conformación del movimiento obrero tienen que ver con salarios bajos, pésimas condiciones laborales, impacto de la Revolución Francesa y jornadas injustas y excesivas. Así nace el movimiento obrero y un nuevo grupo social llamado el proletariado. ¿Qué querían? Buscaban mejorar los salarios, tener derechos políticos, entre otras cosas. También se buscaba que la libertad de expresión de la gente obrera y o de escasos recursos sí se tomara en cuenta, además de que constantemente dialogaban y negociaban para que todos tuvieran beneficios. Pero especialmente ellos ya querían tener mejores condiciones y unos salarios que realmente valieran todo lo que trabajaban. A continuación veamos cómo se dieron. El cómo se dio el movimiento obrero tiene diversas fases de actuación, como el ludoísmo, que fueron las primeras manifestaciones obreras que no estaban organizadas y que eran clandestinas, donde su modus operandi era la destrucción de máquinas a las cuales se les responsabilizaba de la pérdida de sus trabajos, la aparición de las asociaciones mutuas de socorro, cuyo fin era garantizar la protección mediante seguros de enfermedad, orfandad y viudedad, los sindicatos obreros, donde los grupos de trabajadores defendían sus derechos, el cartismo y partidos políticos obreros, en los cuales radica la importancia de crear grupos con aspiraciones políticas para ayudarlos a mejorar las condiciones y corregir los abusos del sistema capitalista.
Por último, las internacionales obreras, encuentros entre distintas agrupaciones obreras de los principales estados industriales europeos, se reunían en busca de aunar la acción de las clases trabajadoras, en la cual se desarrollaron 3 asociaciones internacionales de trabajadores. Algunas de las consecuencias a raíz del movimiento obrero son el cambio radical de la vida laboral, familiar y el ocio personal, la aparición de más oficinas, compañías de seguros, tiendas, etc., la mejora importante en la calidad de vida, la limitación de la jornada laboral, la prohibición del trabajo infantil, la aprobación de leyes que garantizan la seguridad en las fábricas, la prohibición de que las mujeres y los adolescentes trabajen en minas y el surgimiento del sistema de seguridad social. Entonces, podemos decir que la industrialización es aquel movimiento en el que la producción es masiva, es decir, a grandes cantidades, dentro de la cual se desarrollaron los llamados movimientos obreros, en los cuales se buscaban mejores condiciones de acuerdo a lo que se vivía antes.